Muy buenas tardes a todos. Me presento. Soy la licenciada Diana Elizabeth Espinosa Cepeda, quien tengo el gusto de moderar esta ponencia el día de hoy. Cedo el uso de la voz a la licenciada Sandra Luz Medellín, quien dará unas palabras en nombre de la presidenta del colegio. Muchas gracias, Lictiana. Bueno, en nombre de la maestra Sandra Luz Castillo, quien no nos puede acompañar el día de hoy por una cuestión de clase, les doy la más cordial bienvenida a esta primera ponencia del año 2026, en donde tenemos el honor de que nos acompañe el maestro Adrián Marcelo Herrera Navarro, quien, bueno, ahorita la licenciada Diana nos va a presentar un poco de su trayectoria para hablar sobre este tema de conflictos geopolíticos y derechos humanos por la coyuntura que en este momento vivimos en el mundo. Eh, y es muy importante tener un paradigma basado en los derechos humanos para poder discernir, entender y comunicar estas situaciones y, bueno, desde la propia también profesión, pues poder dar una opinión informada. Entonces, muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros y cedo el uso de la voz a la licenciada Diana Espinosa para que nos pueda presentar a nuestro ponente. Muchas gracias, licenciada Sandra. A continuación, daré lectura de la semblanza del maestro Adrián Marcelo Herrera Navarro. Adrián Marcelo Herrera Navarro es licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Estudios Políticos por el Tecnológico de Monterrey y es maestro en Ciencia Política por el Colegio de México, Colmex. Sus líneas de investigación son seguridad internacional, geopolítica, conflictos armados y relaciones internacionales. Ha trabajado en el ámbito de inteligencia privada, así como en diversos proyectos de consultoría con actores gubernamentales, en incidencia política desde la sociedad civil organizada y en diseño de programa legislativo para diversos actores. Tiene estudios de especialidad en relaciones internacionales y conflictos armados, seguridad internacional, derechos humanos y en geopolítica y gobernanza global. Ha colaborado también con proyectos de investigación en el ámbito de seguridad y violencia política. Escribe como editorialista invitado en medios nacionales como Nexos y Animal Político sobre temas internacionales y actualmente es profesor de cátedra en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Se les pide a los asistentes mantener sus cámaras abiertas y sus micrófonos silenciados. Les mencionamos también que pueden hacer sus preguntas al final de la ponencia levantando la mano en Zoom para concederles el uso de la voz. Y sin más por el momento, cedo la palabra al maestro Adrián Marcelo Herrera Navarro y muchas gracias a todos por estar enlazados. Muchas gracias, licenciada Diana, licenciada Sandra. El tema de hoy es muy interesante porque básicamente vamos a intentar explicar qué está pasando en el mundo. Y para entender qué está sucediendo, hay que ver de dónde venimos, porque todos los hechos que hemos estado viendo últimamente, desde la guerra en Ucrania, la intervención estadounidense en Venezuela, el intento de anexarse Groenlandia, por ejemplo, e incluso la guerra entre Israel e Irán el año pasado, forman parte de una dinámica global que podemos explicar a través de la ruptura del orden internacional. Y ese concepto de orden internacional es vital para entender las noticias, lo que está pasando en el mundo, la coyuntura política a nivel global, porque básicamente es las reglas del juego en la que se desenvuelven los países. Y para entender cómo se está rompiendo, hay que entender cómo se conformó. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945,
hay un reordenamiento total del sistema internacional en todos los sentidos: económico y financiero, militar, diplomático, político, por varios hechos. Para empezar, tenemos con que ahora hay dos grandes superpotencias que compiten por la influencia en el mundo. Tenemos por un lado Estados Unidos y por otro a la Unión Soviética. Diplomáticamente vemos el surgimiento del sistema de Naciones Unidas y todo este sistema de organizaciones internacionales a nivel global y a nivel regional, que básicamente van a ser el foro donde se crean las reglas en las que supuestamente todos los países deben de seguir. Entonces pasamos de un sistema internacional en donde el más fuerte manda a supuestamente un sistema en donde hay una serie de reglas para todos, que todos deben de seguir, y sobre todo que hay un cierto nivel de igualdad entre todos los países, independientemente del poder militar. Eso es el deber ser del sistema. Obviamente, pues la historia nos dice que no fue así del todo, pero pues era como el ideal en el que se iba a desarrollar las relaciones entre países. En el ámbito financiero es muy interesante que se consolida lo que se conoce como el sistema de Bretton Woods, que fue esta reunión en donde básicamente se pacta la creación de organismos internacionales en el ámbito financiero, como el Banco Mundial o el Foro Monetario Internacional. Entonces, también en el ámbito económico hay una apertura a las organizaciones internacionales para dictar las reglas del juego. Entonces, al mismo tiempo, igual en el ámbito militar, empezamos a ver cómo hay un sistema de alianzas mucho más estable, como sería la creación y el surgimiento de la OTAN por parte de Estados Unidos y Europa Occidental, y por parte de la Unión Soviética y sus aliados, el Pacto de Varsovia. Entonces tenemos una serie de instrumentos internacionales e instituciones internacionales que marcan comportamientos. Ya no, en teoría, puede llegar un país a decir, vas a hacer lo que yo digo porque tengo más tanques, porque tengo más barcos de guerra, como sí sucedía sobre todo en el siglo XIX, que pues Latinoamérica lo experimentó mucho por parte tanto de Europa como de Estados Unidos. Entonces, es en este sistema que hay lo que teóricos del ámbito militar y de las relaciones internacionales hablan de que hay una obsolescencia de las guerras convencionales. ¿Por qué? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial ya no hubo estas grandes guerras entre las grandes potencias, como había sido la Guerra de los 7 Años, como había sido la Primera Guerra Mundial y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de conflictos armados ya quedaron hasta cierto punto relegados en la historia. Ya las guerras se luchaban de otra forma. Esto sucede debido a que ahora hay armas nucleares de por medio y cabe la posibilidad del exterminio total de la humanidad si sucede uno de estos conflictos. Y esto lo sabían tanto Washington como Moscú. Entonces eso contenía la forma en la que luchaban los conflictos. Principalmente se dio que surge la figura de la guerra civil como elemento proxy para que estos países luchen sus conflictos. Es decir, en un país usualmente del sur global, o lo que en ese momento se conocía como el tercer mundo, había una pugna entre distintas facciones políticas, una apoyada por Estados Unidos, usualmente la otra apoyada por la Unión Soviética, y esos eran los actores que luchaban las guerras a nombre de las grandes potencias. Entonces deja de haber estas guerras de agresión o las guerras convencionales que se llamaba, y empieza a haber lo que se conoce como las nuevas guerras, que no suceden de una potencia invadiendo a otra, sino de un país apoyando a una guerrilla en otro país, o mediante ahora con el desarrollo tecnológico el uso de drones, que ya no requieres una invasión a gran escala para lograr tus objetivos militares. De igual forma empieza a haber toda una nueva serie de instrumentos financieros que permiten que se ejerza el poder y se sancione a otro país
sin tener que intervenir militarmente. Esto sobre todo por parte de Estados Unidos y lo que son pues las sanciones económicas internacionales que hemos visto que se le ponen a muchos países. Se le han puesto a Cuba, a Venezuela, a Irán, a Corea del Norte, básicamente a todo aquel que no se alinee con lo que dice Estados Unidos. Y esto es posible porque a partir de la creación del sistema de Bretton Woods y a partir de que el dólar deja de estar respaldado en oro, en los 70s, se respalda en que los demás países usen el dólar como moneda de intercambio global. Esto quiere decir que el valor del dólar depende en gran medida de que otros países lo quieran, lo ocupen y los bancos centrales compren dólares. ¿Por qué? Porque antes, sobre todo, se requería en el comercio. Si Brasil le iba a vender café a Italia, el intercambio no era en reales o en euros, era en dólares. Si China le iba a comprar petróleo a Arabia Saudita, el intercambio no era en yuanes, era en dólares. Entonces los países tenían que comprar dólares para poder llevar a cabo su comercio internacional. Y eso le daba a Washington una forma de controlar el mundo mediante el control del dólar. Entonces, desde los 70s hasta los inicios de los 2000, 2010 más que nada, tenemos un mundo en el que si quieres comerciar necesitas dólares o te vas con la Unión Soviética. Bueno, hasta el 91. Pero, ¿qué sucede? Eso hace que Estados Unidos no requiera de invadir a otros países, no requiera de hacer guerras, sino que pues usa sus instrumentos financieros para controlarlos. ¿Qué pasa después? En el 91 colapsa la Unión Soviética y pasamos a un mundo unipolar, de uno bipolar, es decir, dos polos, dos potencias, que era la Unión Soviética y Estados Unidos, a uno en donde solo Estados Unidos controlaba el orden internacional. Y eso, pues, en teoría, y se decía que iba a haber más estabilidad, incluso se llegó a hablar del fin de la historia porque ya no iba a haber conflictos, porque solamente una potencia mandaba en el mundo, pero resulta que pues eso no fue del todo cierto y los conflictos siguen desarrollándose, sobre todo conflictos armados de carácter interno. La gran mayoría de las guerras y de los conflictos que hay en el mundo son guerras civiles, son conflictos dentro de un solo país. Y estos toman distintas características y que ahorita voy a ahondar en varios ejemplos que traigo, pero la gran idea de todo esto es que los países ya no se están invadiendo unos a otros, o al menos es la excepción. Tenemos claro la invasión de Rusia a Ucrania, que pues ocupa los encabezados del mundo, pero eso hasta hace poco era raro, o sea, después de los 90 ya era algo raro. Entonces, la gran mayoría de las guerras eran al interior de otro país. Conflictos, por ejemplo, como la guerra civil en Yemen, el conflicto armado en Colombia, las 1001 guerras internas que ha habido en África, etcétera. O las guerras por descomposición de estados, como por ejemplo en Yugoslavia. Pero la situación es que Estados Unidos no se queda como una superpotencia sola por mucho tiempo. Empieza a surgir otros actores como Rusia y China que intentan pugnar la primicia estadounidense. Y entonces sucede que el mundo unipolar empieza a transitar hacia uno que se conoce como multipolar, es decir, múltiples polos más a nivel regional, donde hay potencias más pequeñas, pero que tienen su control sobre ese territorio. Podría ser hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Europa, de Rusia, de China, e incluso potencias medias como por ejemplo Nigeria en África o Sudáfrica o Etiopía e India, Irán o Arabia Saudita, que ya empiezan a ser jugadores más prominentes en el escenario internacional. Esta dinámica
fomenta que haya muchas más tensiones en el sistema, porque cada quien va a intentar controlar su territorio estratégico, es decir, su vecindad estratégica. Para Rusia, esta vecindad estratégica es lo que se conoce como su espacio post-soviético, es decir, todos los países que se le fueron cuando se disolvió la Unión Soviética, Rusia los considera como su zona de influencia. China, por su parte, considera su influencia el Mar del Sur de China y el sureste asiático, y sobre todo Taiwán. La India considera el Océano Índico su zona de influencia. Y Arabia Saudita e Irán están pugnando en Medio Oriente por controlar su zona de influencia regional junto con otros actores como Israel o Egipto. Y así en cada zona. Para Estados Unidos, ya lo dijo la misma Casa Blanca, la zona de influencia y hegemónica de Estados Unidos es América Latina. Entonces ahí pues es donde nos interesa esta división del mundo, por decirlo así. Y lo que está pasando es básicamente eso. Tenemos distintas potencias intentando asegurar un control de su entorno. Y eso desata conflictos. El más claro de esto es la invasión de Rusia a Ucrania, porque una de las grandes causas de la invasión a Ucrania es la expansión de la OTAN, es decir, de la influencia de Estados Unidos en Europa hacia el este. Cuando cae el muro de Berlín, la OTAN se empieza a expandir, empieza a entrar nuevos países como Polonia, Bulgaria, etcétera, los países nórdicos también, y Rusia marcó una línea roja muy clara. No queremos que la OTAN se expanda, porque si se expande nuestra zona de influencia, vamos a reaccionar y no podemos permitirlo. Eso se tenía clarísimo desde los 90. Cuando surge la amenaza en el 2014 de que Ucrania se una tanto a la Unión Europea como a la OTAN, Rusia invade Crimea. Porque una de las disposiciones de la OTAN es que no pueden admitir ningún país que tenga un conflicto territorial previo. Entonces, si Ucrania tenía un conflicto territorial con Rusia por la península de Crimea, no iba a poder entrar a la OTAN. Entonces, eso fue lo que detonó la primera anexión de suelo ucraniano por parte de Rusia. Luego, sucede que la OTAN se sigue buscando expandir y la Unión Europea también, y Rusia se pone nervioso. Es como un perro acorralado, por decirlo así. Empieza a buscar cómo escapar o cómo controlar su espacio y decide lanzar la invasión a Ucrania que vimos desde el 2022. Para Estados Unidos sucede algo muy similar e interesante. No es que lo estén acorralando, es que está perdiendo influencia en el mundo. Sobre todo porque el papel del dólar cada vez se está erosionando en el comercio internacional. Si ven los encabezados desde hace un par de años, ya hay países que negocian entre ellos acuerdos comerciales ajenos al dólar. Arabia Saudita le vende petróleo a China en yuanes o en reales. La India compra bienes de Brasil en la moneda de Brasil, y esto surge a través de esquemas como, por ejemplo, los BRICS, que originalmente eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se juntaron para buscar comerciar más entre ellos de una forma ajena a Estados Unidos. Y en ese ejercicio se empiezan a sumar más países. Se sumó Indonesia, se sumó Irán, por ejemplo, y entonces empiezan a comerciar en otra moneda que no es el dólar. ¿Y qué pasa? El dólar pierde valor porque ya no lo están comprando estos países para poder comerciar en ellos. Y si el dólar pierde valor, sucede algo que es el gran talón de Aquiles de Estados Unidos. No puede refinanciar su deuda, que ya está en los trillones de dólares. Y si Estados Unidos no puede refinanciar su deuda, no puede pagar los intereses de esa deuda, no va a poder pagar su presupuesto de gasto público. Y si no paga el presupuesto de gasto público, pues no va a poder pagar los portaaviones que mantienen su control militar alrededor del mundo. Y si no los puede pagar, pues otro sí lo va a poder
dominar esa zona, sobre todo, como vimos, países que quieren dominar sus áreas de influencia. Entonces Estados Unidos se da cuenta que cada vez está perdiendo más influencia y que requiere ya no enfocarse en el resto del mundo, porque no puede o no va a poder de aquí a 30 años, sino nos vamos a concentrar en nuestra zona de influencia, que es América Latina, y eso lo dejó muy claro, lo dejó en blanco y negro en su nueva estrategia de seguridad nacional que se publicó hace poquito más de un mes. Y en ella deja muy claro que está consciente que cada gran potencia tiene su área de dominio y que la de Estados Unidos es América Latina y Europa. ¿Qué pasa aquí con el tema de los derechos humanos? Y aquí ya para entrar ya de lleno en la materia de los derechos humanos. En este proceso de resquebrajamiento del orden internacional, las instituciones internacionales quedan atrapadas entre pugnas de estos países. Usualmente se tiene el chiste de que Naciones Unidas no puede resolver nada, pero eso es un problema estructural de Naciones Unidas que surge de cómo se creó, por qué no puede hacer nada, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad, que es el que toma las decisiones en temas de seguridad internacional, 5 países tienen derecho al veto, que es Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Y esos países, al tener derecho al veto, pueden negar cualquier acción que busque hacer tanto Naciones Unidas como otros países. Entonces, esa es la falla estructural del sistema de Naciones Unidas. Pero también esa falla se está trasladando a otras instituciones internacionales, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que cuando se busca, por ejemplo, perseguir a líderes tanto de Israel como de Hamas por crímenes de guerra en el conflicto en Palestina, pues resulta que otros países pueden bloquear que se investigue eso y se sancione a los jueces de la Corte. Estados Unidos ya está sancionando jueces e investigadores y abogados de la Corte Penal Internacional para que no investiguen los crímenes de guerra que cometen oficiales del ejército israelí. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando una institución pues no puede llevar a cabo su trabajo, no puede hacer su trabajo en materia de protección de derechos humanos o protección del derecho internacional? Pues los más vulnerables quedan desprovistos de esta protección institucional. Y, por ejemplo, un caso mucho más, o sea, de los más graves es el derecho internacional parte del concepto de la soberanía de los países. Un país no puede intervenir en otro militarmente, nada más porque quiere. Y que ha hecho que fue, independientemente de si nos cae bien o mal el régimen venezolano, pues el ataque estadounidense a Caracas viola el derecho internacional. Entonces, todo ese tipo de situaciones van sumando a que el régimen de derechos humanos a nivel internacional se vaya resquebrajando. Entonces va perdiendo, pues por decirlo así, su legitimidad. Esto en un escenario en el que ahora hay muchos conflictos internacionales que están surgiendo, sobre todo guerras civiles en el sur global. Por ejemplo, tenemos el caso de Mali, que está en medio de una guerra civil muy fuerte, en donde la ciudad de Bamako, que tiene más de 4 millones de habitantes, lleva meses sitiada por parte de un grupo terrorista. Y lleva sitiada al punto que no puede entrar combustible, ni agua, ni comida a la ciudad. Entonces tienes una crisis humanitaria en donde, pues, básicamente nadie está haciendo nada, porque nadie está pudiendo hacer nada. Tienes también el conflicto en Sudán, en donde hay una guerra entre 2 facciones del ejército, cuyos comandantes básicamente se pelearon e iniciaron una guerra civil para tomar el control del país, y el país está dividido, y en donde ya ha habido masacres de naturaleza genocida en varias ciudades, sobre todo del oeste de Sudán, y resulta que tienes potencias medias como los Emiratos Árabes Unidos apoyando y financiando a uno de estos
bandos porque les permite tener acceso al oro de Sudán de forma muy barata. Y luego tienes en el mismo contexto el caso del Congo, en donde en el este del Congo hay unos depósitos muy grandes de coltán, que es un mineral que se requiere para la fabricación de chips de computadora, de teléfonos, básicamente de todo el desarrollo tecnológico. Entonces, un grupo armado financiado por Ruanda toma control de esta región, básicamente esclaviza a la población y el gobierno del Congo no puede hacer nada porque no tiene las capacidades de detenerlo, porque Ruanda tiene más dinero, básicamente, para financiar este grupo. Y entonces Ruanda está ganando millones extrayendo coltán del Congo y esclavizando a la población, sobre todo mujeres y niños, en un contexto donde otra vez nadie está haciendo nada. Y trágicamente, esa es la tendencia ahorita en materia de derechos humanos, a menos que haya pues un interés muy grande por parte de las potencias, sobre todo de Europa, de poder hacer algo. Pero la historia nos dice que pues este interés no existe si no hay alguna ganancia previa, trágicamente. Entonces, las atrocidades continúan. Y eso no es algo nuevo. Lo vemos, por ejemplo, desde el genocidio en Ruanda, desde la guerra en Bosnia, desde las guerras en Sierra Leona o en Liberia, por ejemplo. Entonces, estamos frente a un escenario donde las instituciones internacionales pierden su legitimidad y su capacidad de actuar en un escenario internacional, y eso desprotege a las poblaciones. Eso desprotege a las poblaciones locales, porque ahora ya no van a llegar cascos azules de Naciones Unidas con todas las controversias que los rodean, pero pues básicamente ya se va a limitar esa capacidad de acción. Y estamos en un escenario en donde, dependiendo de dónde vivas, pues va a ser la potencia que te va a buscar dominar, básicamente. Si es Latinoamérica, ya vimos a Estados Unidos que demarcó este territorio como suyo. Si vives en Europa del Este, pues va a haber esta tensión entre la Europa occidental y Rusia. Si vives en el sur de Asia, pues va a ser esta tensión entre la India y China. Entonces, aquí es necesario un nuevo sistema que venga de países, sobre todo del sur global, es decir, no de las grandes potencias, para protegerse y legitimar la protección de derechos humanos entre ellos, en marcos y acuerdos regionales, que es lo más asequible o más fácil de construir, y fácil entre comillas, claramente. Porque ya pensar en un sistema global de protección a derechos humanos, pues en el escenario actual es sumamente complejo. Entonces ya es un tema de protección va a recaer en las alianzas a nivel regional, pensando, por ejemplo, en la Unión Africana, en la Organización de Estados Americanos o incluso la CELAC aquí en América Latina, o la ASEAN en el sur de Asia, en el sureste de Asia, la Organización de Estados Árabes y Musulmanes en Medio Oriente, o el Consejo de Cooperación del Golfo, y lo que es la Unión Europea en Europa. Entonces, el futuro de la protección de los derechos humanos va a depender mucho de qué tan viable sea para estas instituciones llegar a acuerdos de protección frente a los posibles conflictos que surjan. Porque estamos viendo que los nuevos conflictos, pues incluso ya ni siquiera van a tener que llegar un ejército a invadirte, sino vas a tener lo que vimos en Colombia y podemos ver en México, una guerra entre actores criminales, entre grupos criminales, y eso conlleva toda una serie de violaciones a los derechos humanos, o como lo vemos en África, estas guerras civiles en donde tienes distintas facciones buscando controlar el territorio, los recursos naturales y por ende la población, y pues en ese inter hay toda una serie de violaciones a los derechos humanos. Entonces, la capacidad de respuesta frente a estas crisis, pues ya va a ser a un nivel mucho más local, si a nivel estatal y a nivel regional. Ya no es
viable pensar que va a llegar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que se va a buscar una solución a nivel internacional. Y lo que está pasando es que se están empoderando a muchos grupos y a muchos países porque saben que no les va a pasar nada. Vemos al nuevo gobierno en Siria atacar las zonas kurdas que en las últimas 2 semanas que existen en el noreste de Siria. Y pues sí, hay mucha presión en redes sociales, pero no está pasando nada. Y al mismo tiempo vemos cómo grupos armados están arrasando partes de Sudán, partes de Etiopía, partes de Mali, de Burkina Faso, de Níger y Nigeria también. Y no está pasando nada realmente, porque la Unión Africana ahorita está resultando incapaz de resolver eso. Y es el riesgo que se tiene, que las instituciones regionales no puedan llegar a acuerdos para proteger a los derechos humanos de esta forma. Y pues ya con eso cierro mi ponencia y abro para preguntas. Muchas gracias, maestro Adrián. Lictiana, tenemos por aquí una pregunta de la maestra Zenaida. O no sé si Lic Zenaida nos podría abrir tu micrófono. Sí, cómo no. Licenciado, una pregunta. ¿Cuáles serían los conflictos principales geopolíticos en relación con México actualmente? Ok, la situación de México es muy compleja ahorita porque básicamente tenemos de vecino a Estados Unidos. Así es. Entonces, el principal reto y riesgo para México es gestionar la relación bilateral con Estados Unidos en el marco de varias situaciones. Primero, la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, que viene próximamente y que pues es una situación que no sabemos básicamente qué va a pasar. También está el tema de reforzar la relación de cooperación bilateral en materia de seguridad pública en un sentido que mantenga satisfecha la Casa Blanca sin vulnerar la soberanía mexicana. Y esto en un escenario donde México debe diversificar sí o sí sus mercados. O sea, debemos no depender comercialmente de Estados Unidos porque la amenaza de aranceles termina siendo una especie de espada de Damocles, ¿no? Que cada que México haga algo que no le guste a la Casa Blanca, pues va a estar la amenaza de aranceles. Y es algo muy serio cuando la gran mayoría del comercio mexicano pues depende de comerciar con Estados Unidos. Entonces necesitamos empezar a diversificar los mercados mexicanos eh, para, pues, básicamente no estar con esa amenaza constante. A nivel de seguridad, México no tiene un riesgo relativamente grande de otros vecinos. No tenemos otros países fuertes que vengan o busquen intervenir. No es como que Guatemala va a buscar invadir Chiapas o Cuba nos va a invadir Veracruz. Realmente la única amenaza a nivel geopolítico que tiene México es poder equilibrar nuestra relación con Estados Unidos frente a un mundo cada vez más multipolar. Es decir, llevarnos bien con China, llevarnos bien con la India, con Europa, con Sudamérica, sin hacer enojar a Estados Unidos, porque que no piense que nos estamos saliendo del huacal, por decirlo así. Gracias. Tengo otras dos, no sé si me las pueden aceptar. Sí, ¿Sí? Lic, adelante. Ok. La siguiente es, ¿cuáles serían los principales impactos y desafíos en cuanto al riesgo de los derechos humanos? De la situación geopolítica de México, Así es. principalmente en un nivel mucho más extremo, una intervención militar estadounidense
en México sería un gran desastre en materia de derechos humanos. Sí, Cualquier tipo de por, intervención. ¿Perdón? disculpe que le interrumpa, porque se habla de perseguir a los defensores de los derechos humanos. ¿Qué opina? Bueno, en primer lugar, nada más para cerrar la idea, una intervención militar siempre va a tener efectos desastrosos en cuestión de derechos humanos. Así es. Luego, ahí está también a quién se va a perseguir y quién determina, por ejemplo, Estados Unidos ahora tiene Sí, toda esta narrativa en contra del narcotráfico, que es muy similar a cómo planteó su guerra contra el terrorismo en el 2001 y 2003 cuando invadió Irak y Afganistán. Y sí, esta narrativa busca legitimar las acciones de Estados Unidos, pero el tema ahí central es quién determina quién es un terrorista o quién determina quién es un narcotraficante en este caso. Porque lo que hizo Estados Unidos en Irak y en Afganistán fue que a quien se oponía a la intervención era denominado como terrorista y pues llevaba toda una serie de atrocidades a partir de eso. Entonces, un riesgo para los promotores y defensores de derechos humanos es que se les impute esta categoría de es que era narcotraficante, sí. es que, Terroristas. es que era un terrorista, Sí, que no es algo nuevo, ya ha sucedido y tenemos muchos ejemplos históricos y ese en dado caso sería un gran riesgo tanto para defensores de derechos humanos como para periodistas también. sí, comunicadores. Ujú, Bueno, gracias. Le voy a dar la última, ¿sí? ujú. ¿Cuál es su opinión sobre el anuncio del día de hoy en cuanto a que México se une a los BRICS? La Eh, acaban de publicar hace media hora. México que se va a unir a los Une a BRICS. los BRICS, a los países BRICS. ¿En qué medio lo publicaron, perdón? En, en un programa que yo veo en relación a todo ese tipo de situaciones que están ocurriendo ahorita, y hablaron que México ya firmó la unión a los BRICS. Entonces va a afectar bastante en cuanto a las bolsas de valores, o sea, en general. Es que la situación es que la verdad no veo cómo México pueda unirse como tal a los BRICS en este Sí, momento, dado la presión que existe de Estados Unidos cuanto a la política de México. Lo que podría pasar es que México busque llegar a acuerdos como miembro observador de los BRICS, que eso no involucra que se una como tal, sino me voy a juntar a ver qué están haciendo y eso ya no es algo tan agresivo para Estados Unidos, porque Washington ya incluso amenazó con, con lanzar aranceles de más del 100% a todos así los es. países que se unan a los BRICS. Así lo anunció y precisamente lo que se comentó en este programa fue que esta Claudia Sheinbaum, ella ya había aceptado unirse a los BRICS y eso no es muy bueno, o sea, para México, Ya considero. nos habían invitado desde la cumbre que hubo en Brasil el año pasado, pero Sí, de hecho la postura oficial de México fue que la presidenta no iba a asistir, asistió el canciller, esto así como es. para no molestar a Estados Unidos. Entonces, la postura de México tiende a ser, vamos a ver qué está pasando, pero sin entrar para no molestar a Washington. Mm, Entonces, no creo que se concrete próximamente una unión de México con los BRICS realmente. Si acaso lo que puede llegar a suceder es ir a las cumbres como país invitado, como muchos otros que perfecto. van, pero de unirse formalmente no lo creo y sobre todo porque no es un proceso tan fácil, no es algo de un día para otro, es Así un es, proceso que toma años. así es. Bueno, gracias. Muy amable. Voy a permitirme tomar el uso de la voz. También en cuanto a la cuestión de
el debilitamiento del derecho internacional, que esencialmente está protegido por la ONU, pero por esta cuestión que mencionas que estructuralmente no es tan eficiente porque o sea, uno de los 5 países puede vetar y ya no pasa nada. ¿Qué es lo que puede, o sea, respecto a lo que mencionabas de alianzas regionales y todo esto, lo que pasó también por ahí con Venezuela, o sea, cada país va a poder utilizar su propia legislación eh, para poder ejercer acciones en otro país? O sea, ahí sí, o sea, ¿esto va a ser como que algo recurrente o es posible que sea algo recurrente? Bueno, de entrada, no es que cada país pueda usar su propia legislación y marco político interno para intervenir en otro. Lo que sucede es que las potencias, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, pues por el poder militar que tienen, se imponen por sobre el derecho internacional. Y el gran reto que tiene, de hecho, mencionabas qué se puede hacer en el marco de Naciones Unidas, es el gran reto que tiene el secretario general Antonio Guterres. De hecho, ya él mismo lo dijo. Necesitamos reformar el sistema de Naciones Unidas para que pueda salir de este ciclo de no poder responder a las crisis internacionales. A nivel regional, pues se debe de fortalecer un sistema de alianzas en el sentido de, pues, para prevenir, si nos atacan a uno, nos atacan a otro. Incluso eso se ha hablado en algunos sistemas, pero eso es muy a futuro, sobre todo porque es muy complejo negociar algo así. Eso lo está negociando Europa en el sentido de que como Europa está viendo a Estados Unidos como una amenaza, está buscando integrarse, bueno, están en pláticas con, por ejemplo, Canadá, para también entrar en un esquema de alianza como era la OTAN. Pero estamos hablando de que Europa tiene ya décadas de integración económica, política, social, que no tienen otras regiones. Entonces sería empezar a trabajar en el resto de las regiones para poder vislumbrar si se puede lograr algo como algo bajo la lógica como de lo que está buscando hacer Europa. Sobre todo porque en el caso europeo, pues queda claro que ya no pueden confiar en Estados Unidos como un socio en materia de seguridad y defensa. Y el nerviosismo de Europa es que si cae Ucrania, pues ¿quién va a seguir? Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria, y pues viéndolo de la otra parte, para Rusia, que Europa está haciendo eso, es una amenaza, porque también Rusia lo ve de, si pierde Ucrania, ¿qué pasa? ¿Invaden y toman Moscú? Entonces, hay que verlo desde el punto de vista de ambos lados. Los dos ven al otro como una amenaza y se están fortaleciendo. Y en el caso europeo, pues ya se están fortaleciendo sin Estados Unidos, porque Estados Unidos les dejó claro que no pueden contar ni confiar en él. Y en la cuestión, por ejemplo, del otro lado de la moneda, o sea, el hecho de que el poder actuar independientemente de la ONU permita, yo estoy consciente que hay intereses y recursos naturales y todo lo que tú quieras, pero el hecho de que se permita actuar a pesar de la ONU para asimismo proteger derechos humanos es... es una espada de doble filo, o sea, sí, pero ahí, ¿qué opinas? Es como un nuevo paradigma, un nuevo, no sé cómo decirlo. Es que de hecho ese es uno de los grandes debates del derecho internacional humanitario. ¿Hasta qué punto tiene un país la responsabilidad de intervenir en otro para proteger a una población vulnerable? Y es lo que se conoce como responsibility to protect, la responsabilidad de proteger, Sí. que es un concepto en derechos humanos de si hay una población que está siendo víctima de atrocidades o de un genocidio, la comunidad internacional tiene derecho, tiene no solo el derecho, tiene la obligación de intervenir y detenerlo. Y eso está firmado en acuerdos internacionales como la Convención para Prevenir el Genocidio. Y entonces, ¿qué ha sucedido con eso a lo largo de la historia?
que depende mucho de los intereses de los otros países en si intervienen o no. Por ejemplo, en el caso de Ruanda, Estados Unidos no intervino en Ruanda, aun cuando sabían lo que estaba pasando en el genocidio, sabían muy bien día a día qué estaba pasando, pero no intervino porque, uno, no estaba en sus intereses, tanto económicos como políticos, intervenir en Ruanda, porque en Estados Unidos a nadie le interesaba Ruanda. Y dos, Estados Unidos acaba de salir de la experiencia de intervenir en Somalia, donde perdieron un montón de soldados, fue un fiasco total y quedó pues el mal sabor de boca de intervenir en otro país en ese momento para la administración Clinton. Ahí, de hecho, un libro muy bueno que incluso ganó el Pulitzer, donde recopila el por qué Estados Unidos no intervino en distintos procesos de genocidio, que se llama Un problema infernal, y relaciona la política exterior de Estados Unidos con la no intervención en procesos de genocidio. Ya, muchísimas gracias. De, Siento que es como cuando interviene, a pesar de que sea por sus intereses o lo que sea, pero es algo favorable, o sea, es como feliz coincidencia. Aunque sí estamos como con esto que mencionas también conscientes de que pues no es tanto como, sino que normalmente casi siempre hay como un interés eh, detrás, ¿no? Y Entonces, hay que entender muy bien cómo se interviene, porque, por ejemplo, tenemos el caso de Irak, en donde se buscó quitar del poder a Saddam Hussein, que era un dictador sumamente violento que cometía atrocidades y crímenes en contra de la humanidad, sobre todo contra el pueblo kurdo en el norte de Irak. Sí, pero al momento de intervenir, ¿cómo quedó Irak? Hubo una mayor violación a los derechos humanos a partir de la intervención y de la guerra que con Saddam Hussein. Y hay muchos iraquíes que dicen, es que incluso estábamos mejor siendo reprimidos por Saddam Hussein que en un contexto de intervención estadounidense. Un caso similar se repite, por ejemplo, en Libia, donde cuando las tropas de la OTAN quitan del poder a Muammar Gaddafi, que igual era un dictador sumamente violento, pero Libia quedó siendo tierra de nadie y fomentó el terreno para que surgieran grupos armados que controlaban distintas provincias y regiones, que entró en una guerra civil en donde se fomentó la esclavitud de nuevo y la trata de personas. Entonces entró en un contexto mucho peor. Entonces el riesgo de una intervención puede ser incluso un escenario mucho peor. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo escribí en una columna, si Estados Unidos hubiera quitado al régimen venezolano en su totalidad, se corría el riesgo de que Venezuela se fragmentara y se convirtiera en una tierra de nadie, sobre todo porque gran parte del territorio venezolano hay operaciones de grupos criminales dedicados a la extracción ilícita de oro y de maderas exóticas. Y esos grupos son grupos armados que conocen muy bien la selva y que existen por permiso del gobierno venezolano. Entonces el gobierno venezolano los mantiene bajo control y evita que se peleen entre ellos. ¿Qué sucede si quitas al gobierno venezolano? Estos grupos se van a empezar a pelear entre ellos y puedes tener un escenario mucho peor del que se tiene actualmente o incluso del escenario más represivo de la dictadura de Maduro. Sí, como es por un ejemplo la cuestión de la disputa aquí en Sinaloa entre cárteles, ¿no? exacto. Imaginen un escenario en donde México sea completamente un estado fallido como resultado de una intervención militar. Las acciones de los cárteles pueden ser incluso mucho peores de las que ya se tienen. Entonces,
frente a una intervención hay la posibilidad muy seria de que vivamos un escenario mucho peor. Sí, sí, es una situación muy delicada y es muy valioso también que pongas como los escenarios que históricamente que ya han sucedido, ¿no? A consideración. Por aquí tenemos otra pregunta de la maestra Zenaida. ¿Te gustaría abrir su micrófono? No la tengo conectada de momento, pero te puedo hablar vía micrófono. Sí. Ok. Una última pregunta, licenciado. ¿Cuál es el papel de los derechos humanos en la geopolítica del nuevo orden mundial? Qué buena pregunta, porque yo la veo como una pregunta doble. No es solo Sí. el papel de los derechos humanos, es el papel del derecho internacional en sí. Así es. Entonces, frente a los escenarios geopolíticos que vemos que se desarrollan, desde mi perspectiva, es un escenario un poco pesimista, porque se está perdiendo el orden institucional y el respeto a las normas. Y si Sí, se pierde el respeto a las normas en el derecho internacional, lo que sigue es que se pierda el respeto por los derechos humanos como un ideal a seguir en el comportamiento de los países. sí, es correcto. Gracias. Muy bien, entonces, ¿alguien más tendrá alguna otra intervención o comentario? Yolik, perdón. Adelante. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Bueno, mi pregunta es relacionada a lo que ya preguntó la maestra Zenaida hace unos minutos, y es, ¿realmente la inseguridad está frenando el potencial de México para convertirse en potencia industrial? Sí tiene un papel muy, muy grave el tema de la inseguridad en el desarrollo económico. Hay muchos estudios científicos que lo prueban. Eh, Claramente tiene un papel sobre todo en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, en temas, por ejemplo, de extorsión, en temas de cobro de piso, etcétera. Pero también el- hay que ver la dimensión más grande y la dimensión internacional. El desarrollo industrial de México, sobre todo a gran escala, depende mucho de la política industrial nacional y esa depende de los acuerdos comerciales internacionales que se tiene. Entonces, si bien la inseguridad claro que afecta y sobre todo a la pequeña y mediana empresa que no logran llegar a acuerdos de protección por falta de presupuesto o por un sinfín de situaciones más, a nivel de grande empresa y a nivel de política industrial, yo pienso que lo que más afecta no es tanto la inseguridad, sino la arquitectura de acuerdos internacionales y los intereses económicos que hay para desarrollar cierta industria en cierta región. Muchas gracias, muy clara su respuesta. Muy bien, de acuerdo. Entonces, procedemos a la entrega de nuestro reconocimiento en agradecimiento a, a este tiempo que has dedicado con nosotros. Muchísimas gracias. Y eh, desde luego agradeciendo también que hayas aceptado la invitación en nombre de la maestra Sandra Luz Castillo. Un momento. Sandy, Sí. ¿puedes preguntar el nombre al licenciado, el nombre del libro Ah, que me sí. ahorita? ¿Cuál es el libro que ganó el Pulitzer? Se llama Problema Infernal. Ok. Infernal. ¿Sabe el autor? ¿No? Es autora, pero Autor. la tengo aquí atrás, es Samantha Powell. Power. Gracias. Muy amable.
Listo. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿ya se puede ver mi pantalla? Ok, No. Ya. ¿no? ¿Ya? Sí, Ok, de sí. acuerdo. Eh, Me voy a permitir dar lectura. El Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento al maestro Adrián Marcelo Herrera Navarro en agradecimiento por sus valiosos aportes, conocimientos y experiencias compartidas en la ponencia Conflictos Geopolíticos y Derechos Humanos, llevada a cabo de manera virtual el día de hoy, 28 de enero del 2026. Firma nuestra presidenta fundadora, la licenciada Sandra Luz Castillo Hernández. Nuevamente agradeciendo, licenciada Diana, muchísimas gracias por tu moderación. eh, Excelente moderación de igual forma. Y bueno, muchas gracias, maestra Adrián, por haber compartido con nosotros el día de hoy estos conocimientos y este panorama que es tan complejo, tan complicado, pero muy importante poder entenderlo y no quedarnos así como nada más en la confusión, ¿no? Que puede suscitar. Entonces, muchísimas gracias en nombre de la maestra Sandra por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes por recibirme y por su tiempo y por escuchar la ponencia. Lo agradezco mucho y también por sus preguntas. Además, fue una excelente exposición, maestro. Muchas gracias. Muchas Gracias a usted. felicidades. Muchas gracias. Muchas Adelante. gracias al maestro Adrián Marcelo Herrera. Muchas gracias por su asistencia a todos a esta sesión titulada Conflictos geopolíticos y derechos humanos. Esperamos haya sido de gran provecho para ustedes y que tengan todos buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos. Bonita noche. Hasta luego. Buenas noches, gracias.